Bueno, tenemos entonces, decíamos que la homología alineaba dos puntos, por ejemplo, A', y que si hacíamos rectas homólogas se cortaban en el eje. O sea que B', B' alineados con una línea que está en el eje. Y que esto pasaba por un plano, si queremos interpretarlo en el espacio, y esto pasaba por otro plano, ¿no? Bueno, pues esa era la interpretación espacial de una homología. Y ahora vamos a ver casos particulares de la homología. Entonces, teníamos aquí un plano, teníamos otro. Este plano contiene a la línea roja. Vamos a hacer solo el segmento este. Mientras que el otro plano contiene a la línea verde. Y vemos que ambas se cortan en un punto del eje. Vale. Bueno, tenemos entonces este plano, como decíamos, que contiene a la línea verde y el plano que contiene la línea roja, ¿no? Esa era la interpretación espacial de una homología. Bueno, pues decíamos, teníamos dos casos particulares. Primero, cuando el centro iba al infinito, o sea, cuando el centro iba al infinito, y otro caso cuando el eje, esta línea, vamos a poner aquí eje, cuando el eje iba al infinito, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar esos dos casos. Si el centro iba al infinito, ¿cómo se llamaba cuando O iba al infinito? ¿Alguien se acuerda? Bueno, cuando O iba al infinito era una afinidad, ¿vale? Y cuando el eje iba al infinito era una homotecia. La homotecia era para cambiar escala, ya lo vimos muchas veces, y la afinidad era simplemente, si esto va al infinito, pues estas dos líneas se abren cada vez más, este punto se va alejando y llega un momento en que al ser paralelas ya están en el infinito. Entonces tendríamos este caso. O sea que la afinidad sería esto, lo coloco aquí. Tenemos otra vez los dos planos, si queremos entenderlo en 3D, y tenemos las dos líneas que hace que un segmento verde se transforme, por ejemplo, en un segmento rojo, por ejemplo. Bueno, pero ahora el centro de proyección queda tan lejos que vimos que está en infinito. Pasa un poco como los rayos de sol, ¿no? Eso quiere decir que cuando hagamos cálculo de sombras con rayos de sol, con luz solar, vamos a utilizar ejercicios de afinidad para sacar los temas, ¿no? Entonces esto sería realmente una afinidad, ¿vale? En el caso de la homotecia, pues aquí los planos que se cortan, como por ejemplo estas dos reglas, ¿no? Pues si yo voy abriendo esto y cada vez hago un ángulo, como vemos aquí es un ángulo mayor, pero las reglas se van abriendo, llega un momento en que son paralelas. Entonces esta línea cada vez está más lejos, llega un momento en que queda en infinito, ¿no? Entonces la homotecia sería el caso en el que los dos planos quedan paralelos y por tanto el centro está en el infinito. Y luego las líneas, los segmentos homólogos, pues necesariamente quedarán paralelos, ¿vale? O sea que desde un centro se proyectará el segmento A y se transformará en A', por ejemplo. De manera que hay un factor de escala, ¿vale? Pero las figuras van a ser idénticas de forma, aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Se dicen semejantes u homotéticas. La homotecia es un concepto algo distinto de la semejanza. La homotecia es la transformación directa desde un punto. La semejanza, pues es por el producto de un movimiento. Por ejemplo, si tengo esta figura y esta, como alineo este punto con esta, estas dos figuras son semejantes, ¿no? También son homotéticas. Pero si giro la figura grande, por ejemplo, o la traslado, me queda, por ejemplo, aquí, bueno, pues decimos que esta figura y esta siguen siendo semejantes, ¿no? Pero ya no son homotéticas, porque la homotecia exige la alineación de puntos, ¿vale? Dentro de la homotecia tenemos que tener las dos figuras transformadas de manera que todos sus puntos queden alineados desde un centro, ¿no? Ahora bien, si practico un movimiento, como por ejemplo una traslación, pues tengo que las figuras siguen siendo semejantes, ¿vale? O sea, la relación de semejanza se mantiene. La homotecia ya no, porque no hay esa alineación de puntos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ejercicios. Entonces, primer ejercicio. Tengo, por ejemplo, un eje y vamos a hacer, por ejemplo, fijaros que como el centro está en infinito ya no existen rectas límites, ¿no? O sea que nos libramos ya de un problema, ¿no? Tenemos el eje y voy a hacer, por ejemplo, este triángulo. Como veis, pasa por el eje.
y tengo que la dirección del centro es esta. Como está en el infinito, basta con poner la dirección. Es lo mismo que decir, bueno, sigue esta dirección y todos los rayos siguen esta dirección, ¿no? Y tenemos que, por supuesto, según esa dirección, ya que es la dirección de afinidad, tenemos que el homólogo de el punto A, pues queda aquí. A', ¿vale? Bueno, hay que hacer el afín de ese triángulo. O sea, el problema sería, construye el afín de este triángulo sabiendo que tiene un vértice sobre el eje, ¿vale? Bueno, pues como sabemos que las rectas homólogas se cortan en el eje, esto sigue siendo una homología, un caso de homología en el que el centro está en infinito, sabemos que el homólogo de B quedará también sobre una paralela, ¿vale? Entonces hago aquí una paralela, y el homólogo de C, pues como está en el eje, es el mismo, C se transforma en C', ¿vale? Bueno, entonces solo hay que calcular el homólogo de B, porque el homólogo de C es el mismo, ¿no? Y como decíamos, las rectas homólogas se cortan en el eje, entonces prolongo esta línea y tengo ahí ya que corta en el eje aquí. Por tanto, su recta homóloga afín pasará por este punto de corte, ya que se cortan en el eje. O sea que ya sé que la homóloga de esa línea pasa por ese punto de intersección. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, ¿vale? Y como pasa por esta dirección, corta aquí. Entonces tenemos A', B', ¿vale? Y como el homólogo de C, homólogo afín, era este punto, uno con ese punto, y ya tengo al completo el afín de ese triángulo. Bueno, pues ahí lo tenemos ya. El afín de ese triángulo será el triángulo A', B', C', este que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer ahora, teníamos otro caso, es combinar homotecia y afinidad. Entonces, tanto si el centro está en el infinito como, en este caso, el eje está en el infinito, es el caso de la homotecia, ¿qué pasará? Pues que la transformación hacia el centro en el infinito y el eje en el infinito, pues quedan dos planos paralelos y dos segmentos que se proyectan de manera que sus puntos quedan alineados en paralelas. Entonces este es el caso de homotecia afín y por tanto salen dos figuras idénticas, ¿vale? O sea, es una identidad, ¿vale? Entonces lógicamente pues, hacer una figura idéntica es hacer una traslación de esa figura, ¿no? En el caso de la homotecia afín, caso muy sencillo que no vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a hacer por ejemplo el caso de una homotecia y vamos a coger una figura bonita, por ejemplo, una figura tan bonita como una elipse. Entonces, cogemos la elipse y marcamos sus ejes principales, ¿vale? Si nos dan la elipse también los podemos calcular, pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Nos dan la elipse con sus dos ejes principales, que son los dos ejes mayor y menor, que son ortogonales y que pasan por el centro real de la elipse, ¿vale? Se pide calcular la homóloga de esa elipse, ¿vale? Bueno, por regla general es una cónica, la proyección de una cónica sale otra cónica, ¿vale? Entonces, como nos dicen que hagamos la homotética, entonces lo que hay que hacer es coger, nos tiene que dar el centro de proyección y nos tiene que dar el factor de homotecia. Nos tiene que decir cuánto se transforma, cuánto cambia de tamaño, ¿vale? Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, el centro de proyección, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, a ver, pues por ejemplo aquí, centro de proyección, y vamos a poner un factor de escala, vamos a poner, por ejemplo, factor de escala, que es la potencia, es la homotecia, el factor de la homotecia, entonces vamos a poner factor de escala, vamos a poner 3. Bueno, pues eso quiere decir que la elipse va a salir de 3 veces mayor de tamaño, ¿vale? Entonces alineamos los puntos con O. Sabemos que en la homotecia todos los puntos, igual que en cualquier homología, están alineados, como vemos aquí A', están alineados con O. Entonces alineamos el centro O con cada uno de esos puntos. Voy a coger los vértices, aquí tengo un vértice de la elipse, aquí tengo otro,
aquí tengo otro, ya que sabemos que en la homología todos los puntos quedan alineados, todos los puntos homólogos. Y ahora, como se escala 3 veces mayor, ¿no?, entonces tendré que triplicar esto. Bueno, pues entonces cojo el compás y cojo esta distancia y lo que hago es triplicarla. Entonces eso lo haría con todos los puntos. Eso quiere decir que el punto A se transforma en A'. La homotecia, como vemos, conserva el paralelismo, ¿no?, porque es un cambio de escala desde un punto. Eso quiere decir que ya sé que el eje que pasa por A y por B, pues su homólogo homotético va a quedar paralelo a esa línea, ¿vale? Entonces ya sé que el eje va a ser paralelo a la línea AB. Bueno, ya que recordad, la homotecia conserva siempre las paralelas, ¿vale? A ver si puedo hacer la paralela. O sea que cojo aquí el segmento AB y hago una paralela al segmento AB por A'. Bueno, eso quiere decir que el transformado del punto B pues va a caer aquí en la intersección. O sea que será una elipse, que lástima, no me va a caber esta. Yo pensé que iba a hacer una que podía hacerla con esto. Bueno, entonces tengo que el transformado de B es B'. Y lógicamente si cojo el compás y cojo la medida OB, pues esto sería lo mismo que triplicar esta distancia, ¿no? Vale, si está bien dibujado también. Vale. Bueno, por último, tengo que el transformado de este punto, puedo hacer el transformado del centro, que quedará también en el punto medio de A'B', será este punto. Puedo hacer una paralela a este segmento por ese punto. Y ahora vemos que el transformado de este punto, del punto C, es C'. ¿Vale? Con lo cual ya tengo el homólogo de C y tengo aquí el homólogo de este punto, de D. Bueno, si está bien dibujado, esta medida deberá ser igual que esta. Y ahora ya, pues dentro de este rectángulo, podría encuadrar la elipse y dibujar la elipse. Que como lo hice muy grande, pues bueno, no me sirve la plantilla, pero bueno, la elipse será una elipse idéntica de forma a la anterior y que pasa por esos puntos, ¿vale? Que entra tangente por ABCD, por A'B', C'D', y tiene que ser idéntica a esta, o sea que es semejante, ¿no? O sea, tiene la misma forma aunque tenga distinto tamaño, ¿vale? Bueno, pues esa es una homotecia de factor 3. Si hubiera pedido menos 3, pues hubiera salido de este otro lado, de manera que quedaría exactamente la simétrica central de esta. O sea que este punto quedaría 3 aquí y la elipse quedaría aquí, ¿vale? O sea que cuando le doy valor negativo al factor de escala, lo único que hago es ponerlo del otro lado, sin más, ¿vale? O sea que el centro queda entre las dos figuras homotéticas, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el caso de homotecia, de afinidad. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso de afinidad. Entonces tenemos, por ejemplo, una circunferencia y vamos a hacer la afín de esta circunferencia. ¿Qué saldrá? Vamos a hacer, por ejemplo, que esta circunferencia tiene aquí dos ejes principales que se cortan ortogonalmente y vamos a poner aquí, respecto a esta línea, a este eje que marcamos y este otro eje que marcamos, vamos a poner aquí una línea paralela, ¿vale? Bueno, pues este va a ser el eje de la afinidad, ¿vale? Que es una tangente en este punto, ¿de acuerdo? Bueno, por último voy a hacer que el afín de este punto pues quede, por ejemplo, aquí. O sea, el afín de A sea A'. Bueno, se pide calcular la curva afín de esta otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto si lo entendemos en el espacio, como la afinidad lo que hace es mantener las paralelas. Cuando cogemos una circunferencia, ahora entendámoslo en el espacio, y esta circunferencia está en un plano y la proyectamos mediante líneas paralelas sobre otro plano, vamos a ponerlo así para que se parezca este dibujo, ¿qué figura saldrá aquí abajo? Imaginaros aquí un agujero en un folio, hay rayos de sol que se consideran paralelos, y entonces aquí ¿qué produce de luz?
una elipse, ¿no? O sea que la sección de este cilindro sobre este plano, la sección va a ser una elipse, ¿no? O sea que entenderíamos aquí el cilindro, que es cortado por dos planos. Un plano contiene la circunferencia y otro plano el elipse. Bueno, pues como vemos es una forma de construir una elipse, ¿no? Eso quiere decir, nos han dado el homólogo de A, el afín de A, y ahora pues los afines de todos los puntos vendrán dados por paralelas. El afín de este punto quedará sobre esta línea, el afín de este punto en esta línea, etcétera, ¿no? Si hacemos las tangentes e inscribimos esta figura en, a ver si nos cabe este cuadrado, no, queda pequeño, bueno, si inscribimos la figura esta en un cuadrado, voy a poner aquí la ortogonal, es más fácil hacer el cuadrado que inscribe, o sea, el cuadrado circunscrito a la figura, y a partir del cuadrado hacer el afín del cuadrado, que saldrá un rectángulo en este caso, y una vez ya que tenemos el afín del cuadrado, pues entonces vamos a hacer el afín del cuadrado como el afín de este punto. Fijaros que la dirección esta sobre, o sea, esta dirección nos va a definir la dirección de este eje. Bueno, pues la dirección de estas otras dos líneas van a ser paralelas a esa línea, ¿no? O sea, esta línea tendrá aquí su afín, vamos a llamarla B, es B'. La línea C tiene su dirección afín, su segmento afín, quiero decir, según esa dirección, ¿vale? O sea que de C es C', ¿vale? El afín de A es A', el de C es este punto, bueno, no, a este punto no lo llamamos, este le vamos a llamar punto B', el afín de este punto es este, vamos a llamarlo C y su afín es C', y entonces tenemos que el afín de BC, como es paralelo al eje, aquí también lo será. Porque si cortara el eje, por ejemplo, si hago aquí la diagonal, pues homóloga será aquí la diagonal de este cuadrilátero, ¿no? Y por último, esta línea que llamaré línea M, ¿no?, sigue por aquí esta dirección paralela al eje, entonces si es paralela al eje, aquí también lo será. Porque si no lo fuera, cortaría el eje en un punto, entonces su homóloga también cortaría en ese punto. Eso quiere decir que tiene que ser paralela. Bueno, ahora ya podemos cuadrar muy bien la elipse, porque sabemos que se mete dentro de este cuadrilátero, ¿vale? Con lo cual la podemos hacer con bastante precisión. Si no tuviéramos el cuadrado circunscrito, nos iba a ser difícil de dibujarla con precisión, ¿no? Pero gracias a que tenemos eso, incluso podemos, por ejemplo, proyectar los puntos de las diagonales, ¿no? Entonces tengo aquí este punto y tengo este, lo vamos a hacer en rojo, y ahora tengo este otro punto y este, ¿vale? Bueno, pues hacemos lo mismo. Bajamos por aquí, por ejemplo, esta línea, siguiendo esta dirección, ahora seguimos esta otra, y por último seguimos esta dirección de afinidad, o sea, esta dirección nos define la posición del centro en el infinito, ¿vale? Bueno, pues hacemos esa dirección y vemos que tenemos aquí un punto de la elipse. Hacemos lo mismo aquí, o sea, hacemos siempre triángulos semejantes a este triángulo, ¿no? O sea, una paralela a esta, una paralela a esta y una paralela a esta. Todos los triángulos son semejantes a este, que quiere decir que tienen los lados proporcionales y ángulos iguales, ¿vale? Entonces hago aquí otra vez el triángulo, igual, semejante, y tengo aquí otro punto. De esta manera ya sé que la elipse pasa entre tangente por aquí, porque la tangencia es otra de las propiedades que se mantienen en la homología. Si una figura es tangente a líneas, su figura homóloga también lo va a ser, ¿vale? Bueno, y como es un paralelogramo con simetrías, pues esta forma será simétrica también de esta, simétrica central, ¿vale? Pues tenemos ya la homóloga de esa curva. Y como las tangencias se mantienen, si yo hago la tangente a esta circunferencia según la dirección de afinidad, pues tengo ya que se transforma según esta línea que es tangente también a la elipse, y también aquí será tangente. Eso quiere decir que si quiero transformar esto en espacial, pues puedo dibujar el cilindro que circunscribe a esta circunferencia y que secciona a este plano según esa elipse. Bueno, pues ya le puedo dar ahí unas sombras para que se entienda en 3D. O sea que esto sería el cilindro que es cortado por dos planos, ¿no? Lo veis, ¿no?
y ese cilindro es tal que transforma la circunferencia en elipse. ¿De acuerdo? Interpretación espacial. Tenemos circunferencia en un plano y ahora cilindro seccionado por dos planos. ¿Vale? Bueno, se ve, ¿no? Un cilindro cortado ahí por este plano y por este, que provoca aquí una circunferencia de sección y aquí una elipse. ¿Se entiende, no? Vale. Bueno, pues ese sería un ejemplo de afinidad. Podríamos poner aquí zona de luz, así más o menos por ahí, ¿no? Y fundir aquí un poco. Bueno, pues como vemos, la afinidad siempre transforma elementos mediante líneas paralelas, ¿no? Y de esta forma podemos transformar una circunferencia en una elipse, ¿vale? Si, por ejemplo, mirad en el espacio, a ver si alguien es capaz de intuir qué figura saldría aquí. Ahora cojo una circunferencia, si yo, por ejemplo, pusiera este ejercicio. Lo podéis hacer, pero bueno, ya vamos a ir terminando. Entonces, tengo una circunferencia y ahora tengo aquí, en estos dos puntos que son diametralmente opuestos, hago aquí una tangente, tengo la recta límite y tengo aquí una paralela, en el punto diametralmente opuesto tengo el eje. Y ahora digo que, por ejemplo, el transformado de este punto, voy a poner el centro aquí. ¿A alguien se le ocurre qué figura homóloga va a salir ahí? De esa figura. Ahora, como tenemos centro, no es afinidad, es homología. Si lo pensamos en el espacio, pues el ejercicio realmente es esto. Y en el espacio lo vais a ver rápido, por eso conviene intuir en el espacio. Tenemos un plano que contiene la circunferencia, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tenemos una circunferencia, tenemos un centro de proyección, ¿no? Y desde este centro se trata de proyectar esta circunferencia sobre otro plano. ¿Qué figura sale? Si yo hago el cono cuyo vértice es este, digamos un punto de luz, y imaginaros que este plano tiene un agujero, entonces esta zona de luz que se proyecta aquí. ¿Qué figura proyecta? ¿Y ¿por qué es tangente? Aquí. O sea, recordad que cuando cogemos un cono, ¿no?, y lo seccionamos por un plano, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, así, de manera que es paralelo a una generatriz, pues aquí se produce una parábola, ¿no?, una curva que se abre siempre, ¿no? Vale. Entonces en este caso, pues tenemos este caso. O sea, realmente si lo vemos en un perfil, tenemos aquí el agujero, tenemos aquí el centro de luz y tenemos el cono. Este cono, entendemos, el cono que viene por aquí. Así para que se entienda en 3D. A ver, fijaros que este cono que viene por aquí es seccionado aquí por una circunferencia y se proyecta ahora aquí, de manera que esta generatriz es paralela a este plano, ¿no? O lo que es lo mismo, este punto tiene en el infinito su homólogo, ¿no? O sea que la dirección del homólogo de A viene dada por esta dirección y esta será en realidad la dirección donde va a estar el punto del infinito de la parábola, ¿no? Y ahora si calculamos puntos de la parábola, cualesquiera, por ejemplo, hago una línea cualquiera, hago una secante, corto en estos dos puntos y hago una paralela a esta línea. Entonces, alineando con O, tengo aquí ya un punto de la parábola. Y alineando con O, tengo allí otro punto. Entonces ya sé que como también pasa por aquí, la parábola va a hacer esto, ¿no? Y pasa por ese punto, este punto tenía su homólogo, bueno, aquí abajo, ¿no? O sea que la parábola va a hacer esto así. Y en realidad este punto me va a definir, el punto de tangencia me va a definir la dirección del eje, ¿no?, del eje de la parábola, del eje de simetría, ya que es hacia donde va el punto del infinito, ¿no? Bueno, pues esa sería una interpretación espacial que lo podemos ver aquí, es el cono que en realidad pasa aquí por la circunferencia, por aquí arriba, vamos a ponerlo mejor así, es tangente y provoca aquí esta sección que se abre siempre, ¿no?, que no tiene final, es la parábola, ¿vale? Tenemos aquí este plano y ahora tenemos aquí la zona de luz, ¿no?
Lógicamente, si la circunferencia fuera secante en 2 puntos, pues la homóloga sería una ya tenemos el caso de una circunferencia y tenemos la recta límite que corta la circunferencia en 2 puntos. Aquí tenemos límite, aquí tenemos el eje. Bueno, pues necesariamente, como tiene 2 puntos en infinito, ¿qué cónica tiene 2 puntos en infinito? Pues será la hipérbola. Tenemos aquí la hipérbola, el eje, ¿no? Y vemos que es verdad que en geometría proyectiva esta línea tenía un solo punto en infinito, pero según esta homología, pues vemos, hay 2 puntos en infinito y viene dado por esta línea, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues sería el caso secante, en el que un cono es cortado mediante paralelas a 2 líneas del cono, ¿no? Entonces provoca aquí un corte, de manera que también corta a la parte de arriba del cono. Y tenemos el caso hiperbólico, ¿no? O sea que si hacemos la homóloga de esta figura, pues nos va a salir siempre una hipérbola, ¿vale? Bueno, entonces, para concluir, en conclusión, si tenemos, vamos a colocar aquí un centro, la circunferencia no toca a la recta límite, tenemos elipse. La circunferencia es tangente a la límite, tenemos parábola. Y la circunferencia es secante a la límite, tenemos hipérbola, ¿no? Vale, esos serían 3 casos de las cónicas que venimos utilizando siempre, ¿vale?